Hola, buenas tardes. Gracias por venir. Desde nuestro punto de vista, hay que acompasar los programas de formación profesional a la progresiva reindustrialización de España, que es del todo necesaria. No me oye bien, me lo voy a quitar. Hablábamos mucho de la adaptación a la nueva situación, pero ¿qué hay de la posibilidad de generar una nueva situación en el sentido de fomentar esa reindustrialización que España pide a gritos? ¿No cree que sería algo importante en el diálogo con el Gobierno? Como representante del tejido empresarial español, ¿no cree que habría que acompañar a todo el desarrollo de la formación profesional de un programa serio de reindustrialización de España, en particular en las provincias donde el sector industrial languidece cada día? ¿No cree que debería haber un mayor compromiso, tanto del Gobierno nacional como de los gobiernos regionales, en colaboración con el sector empresarial que usted representa, por un desarrollo industrial equilibrado? Un programa detallado, analizando cómo se hacen las empresas, fortalezas, debilidades, amenazas y oportunidades en cada provincia, con el objetivo de optimizar los recursos de cada una de ellas y con el objetivo también de asentar población en tantas provincias que se están quedando despobladas por falta de futuro. Luego el tema de, usted ya lo ha avanzado, ¿verdad?, de que el Gobierno ha afirmado que toda la FP va a ser dual. La verdad es que la idea vende bien, pues la implantación de la FP dual avanzada aumenta la empleabilidad, mejora el proceso de selección de personal y aumenta la motivación. Lo que nosotros ya nos preguntábamos antes de que usted avanzara es cómo va a hacerse esto. Pues parece poco realista. Si ahora mismo la FP dual avanzada no llega al 5% de toda la FP en España y las empresas, en particular las pymes, que también usted lo ha dicho, tienen muchas dificultades para implantarla. Y ya, por último, como por otro lado, que hay un mal endémico en la implantación de la FP dual, que es el exceso de burocracia. El director del IRCO y profesor del IES, José Ramón Pin, destacó hace unos años, pero sigue siendo actual, hace 2 o 3 años, que la FP dual se enfrenta en España a demasiadas trabas administrativas, de forma que una empresa con sedes en todas las comunidades que quiera implantar la FP dual en sus centros de producción se encuentra que en España hay 18 modelos de FP dual y eso dificulta muchísimo esa implantación. ¿Cómo se van a simplificar esos procesos administrativos? Porque a tenor de lo que leemos en este informe que han tenido a bien hacernos llegar, pues no parece que eso vaya a simplificarse. Entonces, claro, como también dijo este profesor, si las empresas necesitan tener profesionales y ven que se les complica mucho, al final irán al mercado, los contratarán y punto, porque así esto funciona así. Y usted mejor que nadie lo sabe, ¿no? Entonces, nos encantará conocer su visión sobre este particular. Muchas gracias. La señora Trías. Buenas tardes, muchas gracias por su intervención. Lo más importante es que es un reto lograr el cambio de mentalidad, ¿no? Lo que nos preguntamos es si será suficiente la aprobación de una ley para lograr ese cambio. Creo que hay que hacer toda la sociedad un gran esfuerzo y hemos de ponernos a pensar cómo se va a hacer esto. Ha comentado que una de las principales novedades de esta ley es la definición de un sistema modular, flexible, con una formación acreditable, acumulable y capitalizable. Y para eso se han establecido esa terminología de grados que va desde la A hasta la E y que, ha comentado, lleva una cierta confusión, porque estamos acostumbrados a hablar de grado medio, grado superior y del grado básico de formación profesional, la antigua FP básica. Yo, en este sentido, quería aprovecharle para preguntar qué opinión le merece el trato que se da al grado básico de formación profesional en esta ley. Muchas veces la formación profesional básica es la que menos luce cuando hablamos de formación profesional y, sin embargo, es clave en ese momento vital del alumno que puede enganchar y emprender el camino de la formación profesional o abandonar. Desde nuestro grupo parlamentario estamos muy preocupados por la elevada tasa de abandono escolar que hay en España. Y la pregunta es, ¿considera que el grado básico de formación profesional bien planteado podría acoger a todos esos alumnos que de otro modo ya abandonan el camino de la formación y pasan a engrosar muchas veces las listas de paro en las que vamos a la cabeza, como bien sabe? Y si cree también si la ley lo contempla suficientemente bien. Y luego también quería preguntarle acerca de su opinión sobre las escuelas familiares agrarias y si cree que están bien representadas en este anteproyecto. Luego recogemos, que ya lo hemos recogido con el anterior compareciente, si toda la AFP va a ser dual. Y en este sentido me parece muy interesante la apreciación
que desde la experiencia de los centros, usted ha comentado que es muy complicado para los centros pensar en una FP dual en los grados básicos, y luego la precisión, que esa precisión yo creo que habría que hacerla desde el Gobierno, de qué estamos hablando cuando hablamos de FP dual, si es de esa FP dual avanzada, que usted ha dicho, la auténtica, ¿no?, que es la que cumple los 14 requisitos del marco de calidad europeo. También nos parece oportuna una apreciación que ha hecho acerca de la modalidad virtual. También, pues hay que exigir calidad y también teniendo en cuenta que, según datos del Ministerio, es la modalidad en la que los alumnos menos perseveran para acabar ese ciclo formativo. Respecto al profesorado, pues creo que aquí hay unas cuestiones muy importantes a solucionar, que los técnicos superiores puedan seguir dando clases, hay que el estatuto del tutor de empresa, pues todo eso está en el aire, ¿no? Y finalmente compartirle nuestra preocupación por la desigualdad que nos podemos encontrar en los futuros desarrollos normativos de la ley por comunidades autónomas, tanto por el exceso de burocracia, también se lo he comentado al ponente anterior, para implantar la dual, como en la diferencia en las modalidades de contratación, que son desigualdades que ya se están dando hoy y que están haciendo muy difícil la implantación de la formación profesional dual en todo el territorio nacional. Muchas gracias. Buenas noches y muchas gracias por su exposición. Ya somos dos murcianos los que estamos aquí y me sumo al análisis que acaba de hacer el compañero de Unidas Podemos acerca de las diferencias en cuanto a la industrialización de las diferentes regiones españolas. Pero quería preguntar por otro lugar. Usted ha hablado de la cuarta revolución industrial. Es un concepto acuñado en los años 40, no es un concepto muy cercano, aunque es verdad que se popularizó a raíz de la edición de un libro de Klaus Schwab, me parece, en el 16, me parece que fue, y básicamente es una idea que es común a todas las llamadas revoluciones industriales, y es la sucesiva automatización del trabajo. Y en este caso, esta cuarta revolución industrial tendría como base la robotización. Algunos expertos calculan que en los países más industrializados se podrían perder 5 millones de puestos de trabajo de baja calidad, y que las máquinas, pues al tratarse de trabajos mecánicos, los pueden realizar perfectamente. Usted ha hablado aquí del humanismo como vía para salir, pero a mí ese concepto me parece correcto, pero muy genérico. Yo quisiera, si pudiera usted, profundizar un poco más en esa idea, porque así planteado, pues sí, estamos de acuerdo, que es el hombre, que siempre detrás de todo proceso tecnológico tiene que haber un programador, tiene que haber. Y, por otro lado, quería también preguntarle cómo ve usted la influencia que esto va a tener en esta especie de biocenosis, de selección natural de las empresas, puesto que parece que, en cuanto a la adaptación a esta, que usted llama bien, cuarta revolución industrial, parece que los asiáticos nos están ganando la partida de un modo bastante claro. Los países asiáticos están avanzando muchísimo más en la robotización y en la automatización de todos los procesos, mucho más que nosotros. Y, bueno, y ya referido a esta ley, con la que nosotros pues hemos visto también muchos aspectos positivos, una pregunta que quiero hacerle, porque la tasa de escolarización en FP no ha hecho más que aumentar en los últimos 15 años. Cada vez hay más alumnos en FP. Sin embargo, hay un dato que se mantiene permanente, y es la tasa de abandono, que es prácticamente igual desde hace 15 años a ahora mismo. Es decir, en torno a, si no recuerdo mal, pero no he apuntado el dato, pero me parece que está en torno siempre al 58-59% el porcentaje de alumnos que terminan la FP con éxito. ¿Cuál es la razón que usted ve para poder explicar esta persistencia en la tasa, mientras que, sin embargo, hay cada vez más alumnos que se incorporan a la formación profesional? Y nada, pues volverle a agradecer su intervención y muchas gracias. El señor Robles. Sí, muchas gracias por su exposición. La verdad que, como ya se ha dicho aquí, pues es una exposición muy diferente a las anteriores, que han tenido criterios técnicos. La suya pues va más bien en la línea ideológica. Yo no puedo, por tanto, hacerle muchas preguntas, puesto que se supone que usted debería de informarnos acerca de cómo tendría que ser esta ley de FP, y lo que ha hecho ha sido mostrar una serie de dudas razonables, sin duda alguna, que habrá que examinar. Pero, en cualquier caso, a mí me parece un poco oblicuo al asunto que aquí tratamos el hablar de derechos laborales. En España hay una legislación laboral, hay sindicatos. No veo por qué una ley de FP
tiene que incluir específicamente eso como materia de formación, aunque estoy de acuerdo con usted en que los derechos de los trabajadores tienen que prevalecer, pero desde luego pues un trabajador siempre tiene muchos medios para informarse, no solamente los bufetes de abogados, pero también los sindicatos, su propio partido y el mío, etcétera, etcétera. Entonces, no veo exactamente cuál es la necesidad de esa duda que a usted le corroe. También ha hablado de filtros ideológicos que me parece que están de más, y ha hablado también de desarrollo sostenible, y aquí es donde le tengo que hacer la pregunta, porque precisamente los países que más contaminan y los países que menos se acogen a esta idea de desarrollo sostenible son precisamente aquellos que tienen una economía más avanzada, como es el caso de China. España, en ese sentido, pues los contaminantes que arrojamos, por ejemplo, a la atmósfera suponen una cantidad prácticamente despreciable en el conjunto del resto de economías desarrolladas. Si desarrollo sostenible va a significar, por ejemplo, el abandono del diésel, tiene usted que tener en cuenta que esto va a traer consecuencias muy importantes para la agricultura y para la pesca en España, porque los barcos y toda la mecanización del campo funciona a base de diésel. Entonces, no sé exactamente cuáles son sus propuestas para que ese desarrollo sostenible, aunque nos estamos saliendo naturalmente del ámbito de la FP, pero como usted lo ha planteado, ¿cuáles son sus propuestas concretas para que se haga una transición ecológica en este campo? Porque yo de momento no veo otra alternativa rural más que el tractor, y los tractores funcionan con diésel. Entonces, pues si quiere contestarme a eso, por lo demás. Aquí hemos hablado, por ejemplo, de la competitividad, de la cuarta revolución industrial, de cómo los países asiáticos y Estados Unidos nos están ganando la partida completamente. Me pregunto cómo cree usted que es compatible esta vinculación a estos Agenda 2030, desarrollo sostenible, transición energética, cómo es compatible con la competitividad. Nada más que eso y gracias.